Donald Trump dio un caótico discurso ante una pequeña multitud en Las Vegas, con cifras sumamente confusas, ataques a Canadá y nuevamente amenazas sobre Irán. Quédense hasta el final porque verán los momentos que convirtieron el evento en un completo desastre y rápidamente no olviden suscribirse al canal para saber qué está pasando en Estados Unidos todos los días. Comencemos. Donald Trump dio un discurso desastroso ante un público muy pequeño en Las Vegas, en el Red Rock Casino en Spa. Pueden ver el vestíbulo del casino justo aquí. Algunas personas estaban haciendo fila para el discurso. Esta es la sala en la que Donald Trump dio el discurso. Parecía que Donald Trump también llevaba como una peluca o estaba haciendo algo muy raro con su cabello justo ahí. Les muestro cómo se veía su cabello el día anterior. Así es como se ve ahora. Casi como que pareciera que estaba tratando de lucir como un joven Parker Stevenson, ¿verdad? De nuevo, una situación muy extraña y luego el discurso fue absolutamente desquiciado ante esta multitud en el Red Rock Resort en Spa de Las Vegas. Simplemente comenzó a decir números al azar, decía cosas como 11.888 asesinatos, el 50% fueron creados o mataron a más de 2 personas. ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿qué quiso decir ahí? Ni siquiera tiene sentido. Simplemente una serie de palabras que no tiene sentido conectar. Miren, por favor. 50%, more than 50% of whom created or killed more than 2 people. So think of this. So you had 11,000. I saw polls today on television. I say, Donald Trump polls on the economy aren't good. The economy is the greatest economy we've ever had by far. The economy aren't good. They're fake polls, just like fake writers. But y luego dice que los aranceles, que han tenido un impacto devastador, por cierto, en Nevada en particular, pero en todo el país, dice que los aranceles han enriquecido a todo el mundo. Así es. Nunca hemos sido más ricos, dice Donald Trump. Por cierto, se refiere a sí mismo, evidentemente, porque estos aranceles lo han enriquecido a él con todos los acuerdos de intercambio de favores, que ha terminado haciendo para favorecerse a sí mismo y obviamente a la contraparte. Miren este fragmento, por favor. Things we put it together between the tariffs that have been, the tariffs have made us rich. Remember, I used to say that tariffs are my favorite word. I love tariffs. They're my favorite word in the dictionary. Tariff. I love tariffs, right? Because we've been screwed by tariffs used against us for years. Luego Donald Trump ataca a Canadá, estando en Las Vegas, y una de las grandes razones por las que la hostelería está sufriendo realmente en todo el país, pero en particular en Las Vegas y en todo Nevada, es por el boicot canadiense dentro de los Estados Unidos, porque Donald Trump ha atacado la soberanía canadiense, ha dicho el estado número 51, y ha continuado lanzando guerras comerciales en contra de Canadá, pero allá, en Las Vegas, Donald Trump decide, voy a atacar a Canadá como desagradables. Gran trabajo para traer de vuelta turismo a Estados Unidos, Donald Trump. Gran trabajo. Miren, por favor. By everybody, by Canada. Canada's nasty. They are. They're nasty. People think Canada, they're nasty. I love the people, but they're nasty. Nasty leadership. Luego Donald Trump dice que las exportaciones estadounidenses están ardiendo, en el buen sentido, o sea que hay muchas exportaciones estadounidenses. Y la verdad creo que no. Miren por favor. Have never been seen in this country before. Just yesterday it was announced that American exports are totally on fire in a positive way. This is a positive fire, not a negative. Sometimes you say, oh, that's too bad, you know. They'll say, that's too bad, it's on fire. It's on fire in a very positive way. And they've skyrocketed exports. Y Donald Trump dice que todo es tan increíble que mucha gente llama a lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora un milagro, que este es el milagro de Dios. Pero Donald Trump dice que esto es en realidad un buen gobierno y un milagro. Escuchen por favor. So unbelievable in what's taken place. You're part of it's a miracle. What's taken place is, some people call it a miracle. We call it good government. Luego Donald Trump, de nuevo, con el Matías, dice como realmente lo juntamos todo como nunca antes se ha visto. Esto es lo que hemos estado haciendo. Lo juntamos a niveles nunca antes vistos. ¿De qué habla, la verdad? ¿De qué niveles está hablando? ¿Hemos estado juntando qué? De nuevo, solo un Matías desquiciado, un lunático psicótico. Miren, por favor. Really do want to, you take a look at the facts. They don't want to have you see the facts, because what we've done is really amazing. We will really put it all together like you've never seen, and that's what we've been doing. We put it together at levels that have never been seen in this country before. Just yesterday. Luego va y se jacta y dice, hemos sacado a 100.000 habitantes de Nevada de los cupones de alimentos. Han expulsado a niños y a personas que dependen de los cupones de alimentos para vivir. Los expulsaron, los sacaron de ahí y ahora se jactan de hacer esto. Escuchen este fragmento, por favor. They've gone to hundreds of these.
But here in Nevada, we've created over 40,000 new jobs and lifted nearly 100,000 Nevadans off of food stamps. And they don't want to be on food stamps because they've got new jobs. They've got jobs. They don't need food stamps. Luego se queja de que dijo que cuando Joe Biden cometía errores, nadie señalaba sus errores, solo lo trataba como que si fueran perfectos, pero cuando Donald Trump comete un error, dijo que las noticias falsas comienzan a burlarse siempre de Donald Trump cuando comete errores, pero nunca se burlaron de Joe Biden. Y yo les digo a ustedes, ¿de qué demonios está hablando Donald Trump? Se burlan de Joe Biden todos los días, mientras que Joe Biden en realidad está aplicando buenas políticas. Cualquier cosa que hiciera, si tartamudeaba, si se equivocaba al hablar, todo esto se convertía en un tema principal. Por otro lado, Donald Trump está desquiciado, es psicótico, no puede hablar en oraciones. Su comportamiento nunca es señalado y sus políticas son desquiciadas, las cuales han aplastado por completo a Estados Unidos, bueno, y a Nevada. Escuchen este fragmento, por favor. And I have to be truthful because if I'm not truthful, look at all the press. I have a lot of press here. Well, this is all on live television. Every word. If you make one little mistake, one little exaggeration, they go after you with... Now, when Biden made mistakes, that's all he did is make mistakes. Nobody ever went after him. But all they talked about was the one, and that's why they call him the fake news. You know, it's just pretty bad. Luego Donald Trump continúa quejándose. Dice, no me dan crédito por nada. Por ejemplo, reduzco los precios de los medicamentos recetados en un 600%, pero la prensa nunca escribe sobre mí. En primer lugar, ¿cómo reduce los precios de medicamentos en un 600%? El precio de la atención médica en este momento está por los cielos. La gente no puede pagar nada y deja de jactarte de esto. De verdad, Donald Trump pareciera que nunca pudo madurar. Miren, por favor. I don't get credit. Dana, I don't get any credit for anything. Everything I do, even prescription drug prices, where they're down 4, 5, 600, think of it, 600%. Favored nations. We had the highest prices in the world, and now we have the lowest prices. The press won't write about it. They don't give me any credit. But look at the bright side. I'm president, so you gave me credit. Right? Muy bien, luego traen al gobernador de Nevada, el gobernador republicano de MAGA, está buscando la reelección de hecho, Lombardo se llama. Y él dice, miren, a muchos de ustedes en la prensa les molesta que Donald Trump cuide a los multimillonarios. Bueno, los multimillonarios necesitan ayuda. ¿De qué otra manera consiguen empleos los estadounidenses? Por supuesto que Donald Trump va a ayudar a los multimillonarios primero. Necesitan ayuda, de verdad, esto es literalmente lo que dice, que los multimillonarios necesitan ayuda, que la gente común no la necesita. Los multimillonarios son los que más necesitan esta ayuda del gobierno, ¿no? Pobrecitos. Vean lo que dice el gobernador republicano de MAGA. Miren, por favor. Quite often when the press and the media runs them down, they think about, he's taking care of his billionaire friends. But those billionaire friends provide jobs. And unless you take care of them, those jobs are absent. And the government doesn't have the ability to hand out infinite amounts of money. That's not how economies work. That's why they're pushing socialism so hard. Luego, mientras que este gobernador republicano está hablando de un oficial fallecido recientemente, la multitud comienza a abuchear al oficial porque esto es lo que es MAGA. Miren, son verdaderamente deplorables. No me importa decirlo ante cualquiera. Están abucheando, están celebrando el colapso de toda la nación. Sí. Si celebras el colapso de toda la nación, si celebras que te quiten la atención médica, bueno, que le quiten la atención médica a la gente, si celebras guerra sin fin con Benjamin Netanyahu que aplastan a todo Estados Unidos, sí, eres un ser humano deplorable si apoyas estas políticas. Miren por favor este fragmento. So I know Pastor Tice spoke about Officer Abdel Nabi a few moments ago. No, we're not booing him. He's the officer that passed away here recently. So, and I asked if we had a moment of silence, and he said we had not. So I would like your indulgence for a moment of silence for Officer Austin. Thank you. Y luego Donald Trump trae a la persona al escenario y el niño sale corriendo, llevando lo que parece era una peluca rara. Persiga al niño, así es, persiga a este niño. ¿Qué demonios está pasando? Miren por favor. Stand here before you and speak.
Sorry, it's TGI. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. No. Luego Donald Trump se burla de la palabra asequibilidad y dice que es una palabra falsa. Escuchen esto, por favor. Costs are coming way down. You know, they talk about affordability. I took over the country. The prices were through the roof. In my first day, the press said, what are you going to do about affordability? It was a word they devised, affordability. They never used that word before. Luego Donald Trump dice como, de acuerdo, tal vez quiera volver a subir los precios del petróleo. Sé que ustedes quieren que los baje, pero creo que voy a hacer que los suban. Miren, por favor. The worst inflation in the history of our country. You got to remember that. And we took it over. What a mess it was. And we're bringing down prices, and we brought down prices, and nobody can believe what's going on. And when oil goes down, and it's going to go down very rapidly, and it's happening very soon, already happening. If you look, today it's $75 down to 75. It's dropping. And we may have to send it up again. We may have to, you know what happens when we send it up, but we hope we don't have to. But when that oil and gasoline go down, everything else follows. But we've done a great job in reducing prices, and we've done an unbelievable job in making our country really, really respected and successful again. Luego Donald Trump dice, y la asequibilidad, los víveres y todo está bajando rápidamente porque, bueno, nos hemos deshecho de los ilegales de sus hogares. Así que ahora es más barato para ustedes porque hemos sacado a los ilegales de sus hogares y hemos hecho que regresen a sus países. Amigo, ¿de qué estás hablando? No es más barato para nada. ¿Y por qué sigues atacando a las personas inmigrantes? ¿Por qué? Personas trabajadoras, personas prudentes, personas buenas, personas que llegan a Estados Unidos para simplemente cumplir su sueño. Miren por favor este clip. And as illegal aliens go home, the cost of rent, groceries, and other staples is coming down very fast. Our costs are coming way down. You know, they talk about affordability. Luego quiere que todos en la multitud sepan que está construyendo un complejo militar masivo en la Casa Blanca. Miren, por favor. I'm building this big military complexes, including a lot of different things, and some of the things I can't even talk about, although it's become very public, because like usual, everything I do, they get sued, but I win the suits. I think I've been sued more times than any human being in history. But it's unbelievable what's happening. It's a tremendous military complex. And for 150 years at the White House, we don't have a ballroom. We don't have a big space. You can seat like 80, 90 people. So we're building a ballroom that everybody's going to be the most beautiful ballroom. I don't care, Fertitta, what your ballroom is. This your ballroom? I'm telling you, Fertitta, that's going to be nice, sir. Much nice. But this is very nice. I want to be nice. Luego continuó diciendo que Irán nos respeta a nosotros más que nunca en este momento, que nos llaman, bueno, que llaman a Estados Unidos, que suplican a Estados Unidos, dicen, por favor, señor, haga un trato. Y de nuevo, sabemos que todo esto es falso. Sabemos que Irán dijo que si Donald Trump escalaba la situación, iban a destruir a todos los países del Medio Oriente. Luego los países del Medio Oriente le dijeron a Donald Trump, no puedes hacer esto. También Estados Unidos se quedó sin interceptores Patriot, interceptores THAAD y destructores de la Marina. Y claramente el ejército estadounidense dijo, te quedaste sin armas, tonto. Y los generales, almirantes militares, dijeron, no tenemos los recursos. E Irán sabe que Estados Unidos no tiene los recursos en este momento. Y esto es lo que dijo Donald Trump. Oh, Irán nos llamó suplicando, dice. Miren, por favor. That's the old-fashioned way. To the victor belong the spoils, right? And we're doing the same thing, by the way, in the lovely Islamic Republic of Iran. We're knocking the hell out of it. Knocking the hell out of it. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it. Let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking. Let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years and no other president has done what you should have. Luego ataca al expresidente Barack Obama y dice que heredamos un desastre de Barack Obama. Escuchen, por favor. Our military is the greatest in the world, the strongest. We inherited a terrible mess. I inherited a mess from
Obama, and I inherited, frankly, I rebuilt the military. But a lot of our military was badly jeopardized by Sleepy Joe Biden. Y luego continúa diciendo que la mayor amenaza es el comunismo y que podría convertirse, claro, en el comunismo más grande de la historia. Escuchen esta barbaridad. These people are dangerous, and frankly, they're lunatics, they're crazy, and we can't let them get into office. Communism is the greatest threat to our country in its history, including even World War I, World War II, Pearl Harbor, 9/11. I think it's the greatest threat. I could be the greatest communist in history. I tell everybody here, would you like a free house? We'll take one from your neighbor. Would you like free rent? We'll take it from whoever. We'll take your building away from the landlord that makes 2%. Donald Trump luego dice que nadie sabe que la palabra dumb, tonto, no lleva una B. Y si tomas a los demócratas y tomas la E y la D, escuchen mejor este fragmento para que lo puedan entender mejor. Took office, we inherited a total catastrophe. Biden and the radical left, Democrats, I call them Democrats because their policies are so dumb. You exchange the E with a U, and nobody knows that dumb doesn't have a B. Democrats. Luego termina diciendo que Abdul el-Sayed es una pieza de basura que está lleno de excremento. Esto es lo que dice Donald Trump. Miren, por favor. Filth, crime, death, destruction, embarrassment. You lose your home, you lose your apartment, and that's where the communists will take us 100%. When I watch Abdul, he's full of shit. Luego Donald Trump dice que quiere despedir a los jueces de la Corte Suprema que se mantienen unidos. Miren, por favor. Who all stick together. You know, the Republican judges or justices don't stick together. They don't stick together. But these three people that they have, they're like glue. They never veer. And in many ways, I respect that. I must tell you, they're horrible for our country. It's too bad they're on. A couple of them just don't belong. I'd like to fire them. I'd fire them if I could. I'm just responding for the meeting. I'm just responding to them. They'll say, Trump wants to fire the judges. That'll be the... No, I'm just responding. I'm just responding. The man said, fire them, sir, fire them. Y luego ataca al expresidente Joe Biden una vez más. Miren, por favor. Run properly by us. And it's not me, it's us. Because you're the people that built the country, believe me. In 4 long years of sleepy Joe Biden, and the very corrupt, and it was the most corrupt administration, they got less than $1 trillion of new investment in our country. So think of this. 4 years, not 1 year. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Esto es Donald Trump. Esto es el hombre que es el presidente de Estados Unidos y es el hombre encargado de que cada vez todo esté más costoso, de que la vida sea más inaccesible, de que muchas personas hayan perdido la vida de forma innecesaria, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, sin contar, bueno, que los aranceles acabaron con la economía del país y Estados Unidos ya no es lo que era antes, gracias a un solo hombre. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace unos días acaba de asestarle un golpazo al principal aliado de Donald Trump y ha arremetido en contra de los continuos ataques de Donald Trump hacia Canadá. Quiero que miren aquí cómo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dice que no tiene confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que Infantino, uno de los principales aliados de Donald Trump, tiene que irse. Miren, por favor. The second thing, look, I've run a few organizations in my time. The idea that proper governance is not to disclose to your closest advisors, your chief operating officer, your fellow board members, something of consequence that you're even considering, let alone proposing, that's fatal, should be fatal, and you lose confidence in that individual. They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired. Luego el primer ministro Mark Carney le llama la atención a Donald Trump por culpar a conspiraciones desquiciadas del hecho de que su apuntador electrónico se rompa de vez en cuando. Mientras el primer ministro Mark Carney le daba un discurso, el apuntador electrónico dejó de funcionar. Miren lo que dice Mark Carney justo aquí burlándose de Donald Trump. Miren, por favor. I would like to inform you that the
teleprompter has ceased to function. Unlike a certain world leader, I do not view this as a conspiracy. Luego, el primer ministro Mark Carney durante esta conferencia de prensa habla sobre cómo Canadá apoya firmemente a la Corte Penal Internacional, la CPI, esto mientras que el régimen de Donald Trump continúa atacando a la CPI y persiguiendo a los líderes de la CPI. Mark Carney dice que Canadá se mantiene firme, y de hecho se mantiene firme detrás de la CPI. Miren por favor. Well, first, Canada is a proud member of the International Criminal Court. We support it with funding, we support it with personnel, we support it with our values, we support it with our actions. And we will continue to do so. It provides an essential service in a world that is more dangerous, more divided. In fact, in many respects, its responsibilities are ever greater. I think you can see the attachment to which the government places to these values and the rule of law and the importance of the rule of law in the appointments that we have been making. And the Canadian judge? And the judge will provide support as needed, and we work with our American colleagues on a variety of issues to work to achieve results. But our support for the ICC is unequivocal. Ahora bien, mientras el primer ministro Mark Carney celebra esta conferencia de prensa más temprano en el día, Donald Trump estaba dando un discurso desquiciado en Las Vegas ante una pequeña multitud en el Recruit Casino and Spa. Y Donald Trump, estando en Las Vegas, comienza a atacar a Canadá, llamando a Canadá desagradable. Y dice que son desagradables. Esto mientras que los ataques de Donald Trump a Canadá han sido la causa de un boicot canadiense hacia los productos estadounidenses, servicios estadounidenses y la hostería en los Estados Unidos, lo que ha tenido un efecto paralizante en Las Vegas. Y aquí Donald Trump incita a aún más boicot, a comportarse de una manera tan enferma y desquiciada hacia Canadá. Miren por favor. By everybody, by Canada. Canada's nasty. They are. They're nasty. People think Canada, they're nasty. I love the people, but they're nasty. Nasty leadership. Volviendo al primer ministro Mark Carney y un verdadero adulto, ya saben, un líder justo aquí, se le preguntó cómo va a responder en 2 semanas, porque Donald Trump ha amenazado con que en 2 semanas va a imponer aranceles del 50% a los palos de hockey y otros víveres, claro, de Canadá. El primer ministro Mark Carney dice: no tenemos miedo, vamos a negociar y tratar de hacer un buen trato. Si no lo hay, bueno, no aceptar un maltrato también está bien. Canadá ha levantado los codos. No tenemos miedo a Donald Trump ni a Estados Unidos. Miren por favor. We're now 2 weeks from President Trump's threatened 50% tariffs on Canadian goods. How likely is it that you'll be able to fend those tariffs off? We're in the middle of negotiations, and the Minister LeBlanc, Janice Charette, who's our chief negotiator, are in Washington, as Ambassador Wiseman, obviously there in a series of meetings related to this. I'm very involved in this as well, and we'll see. But I'll refer back to my previous answer in terms of the scope of what Canada wants to move forward on, which is across all strategic sectors, including the specific question from Ms. Stone, I think, was about autos as well, and that very much at the core of what we're talking. El primer ministro Mark Carney luego rinde homenaje a todos los que ayudaron a hacer la Copa del Mundo un éxito en Toronto. Miren por favor. I want to take the opportunity to pay tribute to the mayor, pay tribute to the premier, pay tribute to the first responders, all the volunteers who made the World Cup here such a success. It was absolute knockout success in Toronto, and again, the best of Toronto, and hundreds of thousands of people, millions of people, and hundreds of millions of people would have witnessed it on TV, a bunch witnessed it in person, and they bring back nothing but great stories about the people in this great city. Y mientras él hacía eso, tenían a J.D. Vance haciendo una entrevista con el medio del régimen estatal Fox, con Laura Ingraham, donde J.D. Vance ataca a Canadá y dice que lo están haciendo terrible. Lo están haciendo terrible, dice. Qué comadreja, la verdad, que es J.D. Vance. Y este es un régimen de comadrejas y de perdedores.
Canadá conoce este régimen de Donald Trump de comadrejas y perdedores. Canadá ha levantado los codos y le están haciendo pagar a los Estados Unidos. Miren, por favor. Who's beating us in the G7? Nobody is How about beating us. Canada? How are they doing? They're doing So terribly. they want us to copy France, Canada, and, Yes. and other countries. De vuelta, lo que está sucediendo en Canadá y la lucha en contra del fascismo de Donald Trump, Charlie Angus, acaba de lanzar un exitazo. Un video llamado, bueno, en español sería Echen a este vago. Echen a Pico Extra, el ser humano despreciable que actualmente ostenta el título de embajador de Estados Unidos en Canadá, pero usa este título para atacar a la soberanía de Canadá. Charlie Angus dice: creo que estamos siendo demasiado educados con Joextra. Necesitamos ir más duro en contra de Joextra y en contra de todos estos viles e indeseables de Donald Trump dentro de Canadá. Miren, por favor. I'm just going to do a quick little rundown on our man, Mr. Hoekstra. Now, we all know that he was involved in Project 2025, and we know that he's one of the MAGA loyalists, and we know that everything he's pretty much said ever on the international scene about international relations is proven to be wrong, or that he was gaslighting, or that he was lying. The problem is that Canada is too polite. We've been nice to him. We treated him like he's a proper ambassador. You know, when he was the ambassador to the Netherlands on day one, the Dutch media called him out. They just went straight at him because Hoekstra had been using his position as a legislator in the United States to create falsehoods and lies about race hatred in the Netherlands that were not true. And so when he was appointed ambassador, he didn't get a grace period of people being nice to him. The media went straight at him and started calling him out on his lies. And he was calling fake news and saying that they were all making this up. And he was forced to apologize. That's what accountability is. And so far, Pete Hoekstra's been allowed to, travel the country spreading his disinformation because we've been polite to him. He was also called out in the Netherlands for using his ambassador's residence to promote the extreme right, that he held a party on September 10th, 2020 for 40 activists from the far right FVD party. This is completely outrageous. And this is what we're now seeing, that he's using the American embassy to undermine Canada in a very direct way. And again, we're still being polite. Charlie Angus luego lee la petición para declarar persona no grata al embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra. Miren, por favor. This is a masterclass, my friends, in using our democratic tools to set the agenda. So an e-petition means that any citizen of Canada can sign it. It is open now until November 18th. So we have a good long run to build as many signatures as possible. So I'm not just asking you to sign. I'm asking you to get your family to sign. I'm asking you to get your workmates to sign. I'm asking you to get anyone you know to sign this petition. So it begins with an opening statement, which I'm going to read because I think it is so powerful. U.S. Ambassador Pete Hoekstra has repeatedly made public statements undermining the Canada-U.S. diplomatic relations, including characterizing the 2025 Canadian federal election as anti-American. Yeah, this is a parliamentary petition. Ambassador Hoekstra has normalized the Trump administration's threats to annex Canada as the 51st state, describing such rhetoric as, quote, a term of endearment. Ambassador Hoekstra has accused Canada of interfering in U.S. domestic politics, while himself has made repeated interventions in Canadian political discourse inconsistent with diplomatic protocol. Ambassador Hoekstra has been linked to a Michigan-based voter identification app used by the Alberta separatist Centurion Project while claiming no knowledge of its use, and the Alberta Prosperity Project met with the U.S. State Department officials 3 times between April 2025 and January 2026, with Hoekstra claiming no knowledge of these meetings, raising serious questions about U.S. diplomatic interference in Canadian unity. So this preamble has to be approved by the House of Commons, and the House of Commons has legislative lawyers. They have to make sure that all of this is accurate. So the fact that they've allowed this to go forward shows that Parliament and the legislative branch understands the threat. So what are we asking for? We, the undersigned, the residents of Canada, call on the government of Canada to, 1, formally declare Pete Hoekstra persona non grata and request his removal as U.S. ambassador to Canada. 2, raise with the United States the pattern of conduct by Ambassador Hoekstra inconsistent with the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Yep. And 3, direct a parliamentary committee to review U.S. diplomatic interference in Canadian domestic affairs. Sign this, please. Get your friends to sign it. Let's get this in the hundreds of thousands of signatures.
Luego Charlie Angus le llama la atención a Pitu Extra por hacer lo siguiente el 4 de julio. Miren el clip, por favor. There's another thing that I want to point out about Pete Hoekstra, his 4th of July party, where he invited jailbird Tamara Lynch. Imagine that, a sitting U.S. ambassador inviting to the 4th of July a woman who needed a parole officer to let her in. And why was she invited in? Well, of course, she was one of the leaders of the occupation of Ottawa, an occupation that called for the overthrow of the democratically elected government of Canada. This is Pete Hoekstra trying to impose the kind of January 6th undermining democracy in Canada. He's using the power in the office of the U.S. Embassy to interfere and to undermine our country again and again with his gaslighting and his threats. También les muestro lo que estaba sucediendo justo aquí, en alguno de los programas de televisión canadienses. Solo para que puedan ver, aquí estaba Scott Reed sobre las continuas amenazas de Donald Trump de imponer más aranceles a Canadá debido a los incendios forestales. Miren, por favor. I really think the challenge for Carney is that the public opinion mood has shifted. People are becoming hawkish. Not just hawkish, angry. Like outright angry. And so at Trump and the flexibility that the prime minister enjoys to not respond, I think is beginning to diminish. So if Trump's answer to these wildfires is to hit us with a bunch of new arbitrary tariffs, I think you'll find that Canadians will say, Prime Minister, we want you to punch back. Do something. Yeah. And it will remove some of his political flexibility in whatever's actually happening in these negotiations. So I watched this announcement. I think it's one that could really trigger a wildfire of anger across the country toward the Trump administration and by extension, therefore on Carney to take out. Y luego quiero mostrarles al ex premier de Quebec, Jean Charles. Aquí está Jean Charest en la CBC diciéndole a los canadienses, miren, tienen que comprar canadiense, compren canadiense, no estadounidense. Esto es lo que dice, miren por favor. In the meantime, though, let me share some advice or recommendations. If you're a Canadian and you're out in the marketplace this week, you're at the grocery store, by all means, buy Canadian, buy Canadian, buy Canadian. If you feel that, we all feel a little helpless with what's happening, you're not. We can all do something in a small way that is going to help our neighbors and our friends, and that is to support whatever they're producing at your local farmer's market, and the grocery store, at a store, anywhere we go. Bye, Canadian. Otro congresista republicano acaba de dimitir frente a Donald Trump y Mike Johnson en un mensaje que deja claro que las elecciones de medio término han terminado rotundamente para los republicanos. Esto simplemente no va a suceder. El presidente no solo está involucrado en una guerra ilegal, siendo lo más impopular que jamás ha sido, sino que lo está empeorando todo. Lo ha empeorado al elegir candidatos terribles, lo ha empeorado al respaldar a congresistas titulares horribles y lo empeora simplemente al seguir existiendo. Y así, al enfrentarse a esta realidad, estamos viendo a MAGA, lo vemos huir, ya sea por causa de Donald Trump o en el caso del que vamos a profundizar en este video, por causa de ellos mismos. Ahora, antes de llegar a esta noticia de última hora, quiero comenzar con una visión general más amplia de lo mal que están las cosas para MAGA en este momento en lo que respecta a sus candidatos y su falta de carácter. Y Rachel Maddow hizo un espectacular trabajo analizando todo esto, y así es como llegamos a que otro republicano de MAGA dimitiera en lo que es otro golpe devastador y brutal para las elecciones de medio término. Miren, por favor. Tonight, the House Ethics Committee has released a report on Republican Congressman Chuck Edwards of North Carolina. After a somewhat lengthy investigation of Congressman Edwards, this bipartisan ethics committee is now recommending that he should be censured by Congress. He should be censured for sexually harassing young women who worked in his office. And the operative word here is young. Chuck Edwards is a married 65-year-old man. One of the women he's accused of pursuing relentlessly in his office was 19 when she first started working with him. In case you're curious, yes, Chuck Edwards is running for re-election this fall. The North Carolina Democrat running against him is a fifth-generation North Carolina farmer named Jamie Ager. In Ohio, the Republican Party has until next week to replace incumbent Republican Congressman Max Miller on the ballot, if indeed they are going to replace him. Max Miller's insisting that he's running for re-election in Ohio, but after mounting accusations of physical abuse toward his ex-wife and their young daughter, accusations with which Mr. Miller denies, his political future is very much in doubt.
Max Miller's ex-wife is the daughter of Ohio Republican U.S. Senator Bernie Moreno. Bernie Moreno is now demanding Max Miller should quit his re-election race and quit Congress, but nobody knows if he will. Again, Republicans only have until next week to replace him on the ballot if he's getting out. So far, Max Miller says he's not getting out, but we shall see. In case you're wondering, the Democrat running to unseat Max Miller is named Brian Poindexter. He was already in a statistical dead heat with Max Miller in Ohio before Senator Moreno demanded that Miller get out. We shall see. So those stories are out of North Carolina and Ohio, troubled Republican candidates in those states. But, you know, if there is a state that's kind of leading the pack when it comes to Republican candidates you can't quite believe are really still on the ballot, this year it's got to be Texas. In Texas this year, Republicans have nominated the guy who bought Jeffrey Epstein's ranch to be their statewide candidate for comptroller. His name is Don Huffines. In Texas this year, Republicans have picked as their statewide nominee to oversee the oil and gas industry, someone who is perhaps most famous for polling people online with this question: who is a bigger threat to America? And then he gave you just two options to choose from: Muslims or Jews. He is now the Republican Party's nominee for statewide office in Texas. His name is Beau French. The guy who has the Republican nomination for U.S. Senate in Texas has a big anniversary today. Today, August 3rd, is the anniversary of his mugshot being taken. On the day he turned himself in to face charges in a multi-count securities fraud indictment. Those are charges he later settled. Los republicanos son simplemente repugnantes. Esa es la única manera en la que podemos describir a esta gente, y no voy a intentar suavizar mi lenguaje. Esta gente, bueno, son basura, la verdad, son basura, son repugnantes y no me agradan, en serio. Ustedes también deberían de, bueno, los que le agrada, tratar de que no. El derecho que sienten a creer que todavía merecen su escaño en el Congreso, que en lugar de representarnos, están allí solo para proteger sus propios intereses. Eso de hecho es lo que hace Donald Trump, eso es lo que hace Benjamin Netanyahu, eso es lo que hacen todos estos republicanos repugnantes. Cuando no están tratando de protegerse de ser procesados por sus delitos sexuales, están protegiendo a las corporaciones de ser procesadas por sus violaciones laborales, sus violaciones a las leyes laborales. Eso es todo lo que hace esta gente, proteger a lo peor de lo peor. Las consecuencias están empezando, bueno, a alcanzarlos, y acaba de suceder a alguien que, bueno, de quien hemos hablado extensamente en este programa, en realidad en contra de mi voluntad, pero tenemos que cubrirlo porque no creo que la prensa tradicional lo haya cubierto lo suficiente, la verdad. Pero claramente toda la presión sobre él fue suficiente. Estoy hablando del viejo Chuck Edwards, el tipo al que le encantaba regalar entradas para conciertos y armas también, acosar a sus empleadas, escribirles cartas de amor y pedirles que fueran a cenar con él. Es enfermo. Bueno, es súper enfermo, sí. Ha tenido que renunciar. El republicano de Carolina del Norte se retira la candidatura a la reelección tras el reproche de ética. Chuck Edwards hizo el anuncio después de que el Comité de Ética de la Cámara recomendara que fuera censurado por conducta persistente, por así decirlo, poco profesional e inapropiada hacia dos empleadas de su oficina. El representante Chuck Edwards, republicano de Carolina del Norte, anunció durante la noche pasada que retiraba su candidatura a la reelección. Tras mucha oración y reflexión, he decidido retirarme de la campaña de reelección, escribió, y esto es muy notable. A las 3:32 am, un día normal, la decisión se produjo después de que el Comité de Ética de la Cámara recomendara hace unos días, días antes de esta carta, que fuera censurado por una conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes empleadas, una de las cuales, cuando Edwards comenzó con sus insinuaciones, tenía apenas 19 años. Por cierto, el informe del Comité de Ética detalló cómo el señor Edwards hacía los comentarios sobre la apariencia y la vestimenta de las mujeres, las colmaba de regalos lujosos y, recurrentemente también las invitaba a cenar, a vacaciones íntimas, y les enviaba notas sobre su efusivo afecto. Así que este tipo es un maldito raro, siempre lo ha sido, y señalé el hecho de que Chuck Edwards lanzó un gran anuncio asegurándose de que todos pudieran verlo a las 3:32 de la mañana. Así es, 3:32 de la mañana.
Pero él publicó esto justo cuando Abdul El-Sayed fue declarado victorioso en su primaria de Michigan, así que sabía que iba a haber una gran cantidad de noticias saliendo, que habría muchas victorias primarias y que él no sería el tema de conversación, por así decirlo, pudiendo tal vez pasar hasta desapercibido, tal vez nadie le prestaría atención a Chuck Edwards. ¿Y por qué eso? Es porque nadie le estaba prestando atención a Chuck Edwards, de hecho. Ahora bien, leo muchas noticias, veo muchas cosas, también me encargo de reportar muchas noticias, digo de todo como ustedes saben, escribo, créanme que escribo guiones todos los días, no creo que haya habido nada ni remotamente cercano a nuestro nivel de cobertura sobre esto, como gritando, jalándonos los cabellos con el pelo en llamas, o lo que sé que quieren hacer con el cabello respecto al tema de Chuck Edwards, y creo que esto es porque no quebrantó la ley, y pongo esto entre comillas, no porque no sea cierto, sino porque es la frase que siempre se escucha, no quebranté la ley. Ese no es el estándar mínimo que me gustaría para los miembros del Congreso, ¿de acuerdo? Ese no es el tipo de conducta que todos esperamos de las personas que estamos eligiendo y que van a representar a todo Estados Unidos. Esto forma parte de esta narrativa más amplia sobre las deficiencias, las fallas, las metidas de pata y el comportamiento jodidamente repugnante que se supone que tenemos que tolerar, que ha sido muy común últimamente, de hecho, especialmente con las críticas a Donald Trump y su cábala de, pervertidos y reales, pero también en nuestras críticas al establecimiento demócrata. Ahora bien, estas son dos problemas muy distintos. Aclaremos esto, pero aún así, cuando criticamos al establecimiento demócrata, se nos dice que no somos patriotas, que estamos dividiendo al partido demócrata, que estamos causando problemas o que somos la clase quejumbrosa. Y ese es el tipo de respuestas, que le permite, y no estoy culpando a los demócratas de esto, sino, diciendo que ese es un tipo de visión sobre los políticos electos, que alguien como Chuck Edwards simplemente diga, ya saben, son rumores, y es como, no, hay una denuncia ética, te están investigando. Esta chica tiene 19 años, has estado casado durante 30 años y tiene 65 años. Por eso no quiero que el único límite de entrada sea nunca haber sido condenado en un tribunal penal. Eso me parece una locura, es increíble para mí. Estas son personas que, prestan servicios dentro del Congreso. Nos gustaría que alcanzaran algún estándar, ¿verdad? Así que pregunto de nuevo, ¿qué estamos hablando aquí? Pero esa es una narrativa impuesta desde arriba que promueve mucho la verdad para mantenerse en el poder. Esa de que no puede tener un candidato perfecto. Escuchamos esto todo el tiempo, siempre nos están diciendo lo que podemos tener, lo que no podemos tener también. Y dice, no se puede tener un candidato perfecto, no somos personas perfectas. Tampoco espero necesariamente que sean personas perfectas, pero eso no es lo que quiero. De hecho me parece bien, las personas tienen defectos, pero no defectos basados en abusar de su poder, ¿me entienden? Y eso es justamente lo que están haciendo. No quiero que tengan efectos en la manera en que gobiernan personalmente. Si tienes algunas deficiencias o algún problema en el pasado que has superado, pues sí, está bien. Todos tenemos diferentes antecedentes y diferentes historias, pero insertarte en un sistema que nos ha estado aplastando a todos, a los estadounidenses promedio más que todo, a la mayoría del país, que es la única mayoría en el país, que es la gente trabajadora, porque ahora nos encontramos en un punto en el que hemos visto cómo la clase capitalista se ha disparado astronómicamente, ha acumulado una cantidad de riquezas, estúpidas. Mientras que la clase trabajadora no puede costear absolutamente nada. Y me gustaría, la verdad, equiparar un poco las cosas en términos de qué tan exitoso es el capital frente a qué tan exitoso es el trabajo y las vidas que están llevando. Pero si vienes a estas estructuras y luego abusas del poder, sí, creo que podemos criticar eso. No es querer una revolución decir que nuestros miembros del Congreso no deberían de ser una porquería. Pero los medios no han cubierto esto realmente, ni lo comentan de esta manera porque tienen un poco de miedo, ¿verdad? Y por supuesto, hay verificación de hechos y en cierto sentido se puede entender que tal vez no sean comentaristas, que tal vez no les guste esto, pero siento que deberíamos de ser capaces de hablar de esto de la manera, más al menos tratar de que sea de la manera más abierta, porque todo se relaciona con esto que está sucediendo ahora mismo y que se está desglosando. Eso es lo que hemos visto de hecho con Abdul El-Sayed. Es por eso que estaba tan emocionado con su victoria hace unas noches. Por eso de hecho apoyé bastante a Abdul El-Sayed, que creo que lo llevo apoyando casi que desde que inició el canal, hace un poquito más de un año, porque él quiere disparar esta narrativa de que las cosas mejores no son posibles, de que tampoco puedes pedirlas. Puedes y debes, es tu deber, porque el gobierno todavía, sirve al pueblo y creo que deberíamos de recordar esto. No deberíamos de permitir que los pedófilos y los protectores de pedófilos y de los comportamientos inapropiados digan, no puedes quitarme mi escaño porque es mío. No lo es del pueblo. Así que Chuck Edwards no se postulará a la reelección, tiene que renunciar y lo hace probablemente porque sabía que perdería su contienda y es muy probable que aún así la pierda. Quiero decir,
El próximo republicano que se coloque ahí, por cierto, este es el sujeto que reemplazó a Madison Champton. Así que ese escaño, bueno, está un poco maldito, la verdad. Realmente vamos a necesitar un demócrata allí. Pero este es un escaño que acaba de ser rediseñado en Carolina del Norte. Este es un escaño que los demócratas pueden ganar. Y Donald Trump se hace esto a sí mismo. Va a respaldar a alguien que será terrible y van a perder. Y por supuesto que lo harán porque la gente está harta y cansada de lo que está sucediendo en este momento. Y esta idea, esta narrativa que se nos comunica de que las cosas mejores no son posibles, de que estas personas, estos políticos atrincherados, se quedan ahí permanentemente y nosotros tenemos que construir nuestras vidas alrededor de esto, que nosotros tenemos que arreglárnoslas y no ellos. Simplemente estoy cansado de esta narrativa y la verdad, también estoy cansado de la complacencia de los medios. Es por eso que hacemos este programa y es por eso que necesitamos denunciar esto más y más y más. Y quiero también, bueno, ir detrás de los valores que están mal. La narrativa que se está impulsando también es mala. No solo quiero hablar de los casos individuales porque necesitamos también cambiar nuestra forma de pensamiento dentro de Estados Unidos y la forma en la que permitimos que opere el gobierno, especialmente con estas personas, la clase Epstein, estos desgraciados asquerosos. Y créanme que en este canal lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo hace más de un año sin falta. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quedó en el centro de una audiencia explosiva cuando varios de sus nominados evitaron responder preguntas básicas sobre las elecciones del 2020 y el 6 de enero. Quédense hasta el final porque verás cómo los senadores los dejaron en contra de las cuerdas. Y rápidamente no olvides suscribirte al canal para saber qué está pasando realmente en Estados Unidos todos los días. Comencemos. El caos total estalló en el Senado de los Estados Unidos mientras que algunos de los principales nominados de Donald Trump eran interrogados por senadores demócratas, colapsando todos bajo juramento de decir la verdad en televisión en vivo. Estamos hablando de algunas de las elecciones principales de Donald Trump para ocupar vacantes judiciales en el nivel más alto de los tribunales de circuito y estamos hablando también del elegido por Donald Trump para ocupar el puesto de fiscal principal en la división de antimonopolio del Departamento de Justicia. Permítanme mostrarles lo que sucedió en el Senado de los Estados Unidos, donde el senador demócrata Schiff interrogó al elegido de Donald Trump para dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia. Su nombre es Kendall Du. Y Adam Schiff interrogó a este sujeto y expuso el tipo de adulador de MAGA y la patética persona que es este Kendall Du en busca de dirigir la división de antimonopolio del Departamento de Justicia. Miren, por favor. And Mr. Kandeb, in 2016, when Donald Trump ran against Hillary Clinton, who won that election? Donald Trump was certified as winner by the United States Congress. Did he in fact win? He was certified as winner. Did he in fact win? He was certified as winner. Do you have some doubt about whether he won? Well, under our constitutional structure, it is the states that have... No, my question is, do you have some doubt about the outcome? I have no doubt that the U.S. Congress certified Donald Trump. No, I don't ask you that question. Do you have any doubt that Donald Trump won the election? I have no doubt that under our constitutional structure... well, that's really not my question. In 2020, who won the election? The United States Congress certified... Why is it difficult for you to answer a simple factual question about who won presidential elections? When did it become so difficult to answer such a simple question? And how can we expect you to rely on the facts when you're evaluating a case, Mr. Cook, when you're evaluating a merger, Mr. Kandeb? How can we expect you to rely on the facts when you have such difficulty stating the obvious? Ahora, uno por uno, los nominados judiciales de Donald Trump se retorcían mientras que eran interrogados por el senador demócrata Adam Schiff, quien los dejó acorralados, como lo describe Aaron Rupert al preguntarles: entonces, ¿quién ganó las elecciones del 2008? ¿Fue Barack Obama o fue McCain? De acuerdo, ahora hablemos de las elecciones del 2016. ¿Ganó Donald Trump o ganó Hillary Clinton? Y estamos hablando de personas que actualmente son jueces de tribunales de distrito. Quiero decir, este sujeto Cornyn es un juez de tribunal de distrito. Koch también es un juez de tribunal de distrito. No pudieron responder las preguntas más básicas. Miren cómo el senador demócrata Schiff enreda a estos incompetentes nominados judiciales de MAGA. Miren, por favor. Mr. Cook, in 2008, Barack Obama ran against John McCain. Who won that election? I believe President Obama was sworn into office, so I'm certain he won, Senator. And John McCain lost that election?
Yes, Senator. 4 years later, Barack Obama ran against Mitt Romney. Who won that election? President Obama was sworn into office, so I'm certain he was elected as a matter of law, Senator. And did Romney lose the election? That's the natural, logical converse of that, yes. In 2016, Donald Trump ran against Hillary Clinton. Who won that election? He was sworn into office, so as a matter of law, he was elected to that office, Senator. So Donald Trump won that election? That would be the natural assumption, yes, Senator. Well, isn't it really an assumption you have to make? Did Donald Trump defeat Hillary Clinton? In the Electoral College, he did, yes, Senator. Do you have some uncertainty about whether he won that election? No, I'm trying to be precise about what I'm saying. Yes, he won in the Electoral College because... And Joe Biden in the 2020 election, who won between Donald Trump and Joe Biden? Well, Joe Biden was certified by a joint session of Congress, and so as a matter of law, he was the elected president. How about as a matter of fact? Who won that election? He was. We implement the 12th Amendment, and under that, he was elected. As a matter of fact, who won that election? Just as a simple matter of fact. Somebody asked you out on the street, who won the election in 2020? What would your answer be? Who won? And who lost? I would say as a matter of law, he was elected, Senator. And as a matter of fact? That you're somehow separating the law and facts? As a matter of actual fact, who won the election in 2020? It's a fact that the Electoral College vote was more for Joe Biden. You seem to have real difficulty with that question. In 2024, Donald Trump ran against Kamala Harris. Who won that election? President Trump had more Electoral College votes, and so the joint session of Congress certified him as the winner. So Donald Trump won that election? As a matter of law, he was elected, Senator. And Kamala Harris lost that election? That was the convert. Luego estuvo este senador demócrata, Cory Booker, interrogando nuevamente a este sujeto Kendall Doob. Miren, por favor. So let me make this easy. Show us your courage. Show us your independence. Be a man. Be your own man right now and stand up and answer a question, yes or no. A simple yes or no question that shows right now all of America that you're your own man. I don't need legalese. I don't need trickery. Yes or no. Did Joe Biden win the 2020 presidential election? Yes or no? The United States Congress. Oh, there you go. Sir, stop. Federal courts said he did. President's own attorney general said yes. President's own cybersecurity director said yes. Republicans all over this country said yes. And right now you're not showing me. You can't even acknowledge a fact that's been established by the courts, the president's own attorney general, by his own election security officials. Why should we believe that you're going to stand up to this president when billions of dollars are at stake and the fate of mergers are in your hands? This is the pivotal question. Can you please tell me a yes or no answer? Tell me no, I can't give you a yes or no answer if that's your answer. Yes or no, did President Biden win the 2020 elections? The United States Congress certified Joe Sir, Biden. you are showing cowardice. And that's the question. Are you going to choose the truth or Trump? Law or his lies? Or are you going to choose the Constitution or cowardice? Más de esto del senador demócrata Adam Schiff interrogando a Kendall Doob. Miren, por favor. Mr. Kandeb, when you met with my staff yesterday, you said you stood by your previous comments, including op-eds you wrote for white nationalist websites like Vidare. In one of those, in an article titled Immigration and Three Twitchy Jewish Nerves, you stated, quote, Muslim immigrants and their children seem prone not only to terrorism, but to cultural separatism. Do you stand by that statement? Senator, I wrote that article in defense of Donald Trump's travel ban, which I thought was essential. That's not my question. My question is, you told my staff you stood by your previous statements. Do you stand by that one? I stand by those articles. They were defenses against terrorism. And so you stand by that statement. So what do you mean that Muslim immigrants and their children are prone to terrorism? I wrote those articles
I'm not asking you. You've already said you stand by that statement. So what do you mean by that? I'm trying to explain. I wrote those articles in defense of Donald Trump's travel ban, which is to protect us against terrorism. And I thought that terrorism continues to be a tremendous threat to all Americans. And you think that Muslim immigrants and their children are somehow prone to terrorism? I wrote in support of the travel ban. I'm aware of why you wrote the article. My question is, and I would like an answer, do you stand by your statement that Muslim immigrants and their children seem prone to terrorism? I stand by the article I wrote. The travel ban was being... Well, then that's all I need to know. Ahora, miren lo que sucede cuando el senador demócrata Blumenthal interroga al juez Cronin. Ahora bien, el juez Cronin es un juez federal en funciones. Él ya tiene un cargo vitalicio. Cuando eres nombrado como juez del artículo 3, tienes de por sí un cargo vitalicio. No te pueden despedir a menos que seas sometido a un juicio político y condenado, ¿de acuerdo? Así que es un juez del tribunal de distrito. Ahora, este mismo ha sido, postulado, o mejor dicho, nominado para un puesto en el tribunal de circuito. Ha sido ascendido y solo miren lo patético que es este sujeto. Este sujeto es un juez en funciones. Ténganlo en mente, por favor. Miren, por favor. Judge Cronin, you're already on the district court. Who won the 2020 election? Senator, under the constitutional system and in particular the 12th Amendment, Joseph Biden received the majority of the Electoral College vote. You really have nothing to lose. You're on the court with a lifetime appointment. And yet you're unwilling to state the simple fact that Joe Biden won the 2020 election. I do have life tenure, Senator. I'm trying to answer your question as truthfully and accurately as I can. Mr. Mannion, who won the 2020 election? Senator, I agree with the substance of my co-panelists. Mr. Kandub, who won the 2020 election? Let's see if you can do better. I agree with my panelists. You agree with your... The fellow panelists. The United States Congress certified Joseph Biden. What kind of enforcer are you going to be if you can't tell the truth to a committee of Congress? And don't tell me that you can't answer because you're general counsel of the FCC. The United States Congress certified Joseph Biden. Y luego, el senador Blumenthal interrogó severamente al juez Koch, de nuevo otro juez del Tribunal de Distrito en funciones. Qué aterrador que este sujeto realmente sea un juez federal y esté buscando un nombramiento para convertirse en un juez federal a nivel superior en el Tribunal de Circuito. Miren, por favor. Judge Cook, was the Capitol attacked on January 6, 2021? Yes, there was a lot of violence and vandalism at the Capitol and attacks on law enforcement. So I hesitate to use the word attack just because it would be something that would apply to everybody. And I so believe in you're precision, unwilling to say what Justice Coney Barrett has said, what Judge Kelly has said, Judge Lamberth has said, federal district court judges and a Supreme Court justice, that the Capitol was attacked. You're unwilling to say that. I actually don't think I quite finished my answer, Senator. I don't have a problem with saying some of those people attacked the Capitol and there was vandalism and there was violence and they attacked law enforcement. And I denounce all of that. So yes, Senator, I don't think we're disagreeing. Judge Cronin, what's your answer to that question? Senator, from watching videos, law enforcement officers were assaulted. From what I saw, the Capitol, there was trespass, there was vandalism. So I would stand by what I observed, which I think made clear that there were assaults on law enforcement officers. Mr. Mannion? Senator, I agree. There was certainly violence against law enforcement officers, violence against the Capitol, and I detest all such violence. Mr. Kandub? I agree with my fellow panelists. It was a terrible day for America. There was violence against law enforcement, which I deplore. There was vandalism. It was a terrible day. The violence against those brave Capitol police officers was because there was an attack on the Capitol and an attempt
to stop the lawful transfer of power. For you to refuse to say there was an attack on the Capitol simply because Donald Trump characterizes it as a, quote, innocent journey is disrespectful to those police officers. It is also fundamentally disqualifying for a federal district judge or anyone else seeking a position of trust. It is chilling that people who've been nominated for this extraordinary position of responsibility would be unwilling to acknowledge the truth. Cielos. Y luego estuvo este Can't Doubt retorciéndose de nuevo, quien busca dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Miren esto es brutal. Miren, por favor. Mr. Kandub, who won the 2020 election? Let's see if you can do better. I agree with my panelists. You agree with your... The fellow panelists. The United States Congress certified Joseph Biden. What kind of enforcer are you going to be if you can't tell the truth to a committee of Congress? And don't tell me that you can't answer because you're general counsel of the FCC. The United States Congress certified Joseph Biden as president. Más de esto por parte del senador Blumenthal interrogando al juez Koch. Mírenlo por ustedes mismos. Who won the 2020 election? 2020, Joseph Biden was declared the winner of the 2020 election by a joint session of Congress. He was declared the winner? Yes. The people of America declared him the winner. Correct? There was an election, and it proceeded through the normal procedures outlined in the Constitution, including and he state won the votes that popular vote, correct? As a judicial nominee, it would be inappropriate to comment on a disputed political and legal I'm asking issue. you as a matter of fact. Everybody in America knows the answer to this question. Why are you refusing to give it before this panel under oath? He won the popular vote in the 2020 election, correct? Senator, as this is a disputed political matter, and there is ongoing litigation, and as a judicial nominee, I'm not Who won permitted. who won the Electoral College in the 2020 election? A joint session of Congress determined that Joseph Biden won the Electoral College. Did Donald Trump lose the 2020 election? A joint session of Congress determined that President Trump did not win the Electoral College. Was the Capitol attacked on January 6th? Senator, there was violence and vandalism on that day, including with regard to law enforcement officers. I think all of that was inappropriate and wrong. And illegal. Certainly, there were court findings of There were illegality. convictions. That's correct. And people were convicted of attacking the Capitol, correct? I don't know if any court used the phrase attacking the Capitol. I think the Supreme Well, Court... wouldn't you use it to describe what happened on that day? Everybody in America has seen the videos. Everybody in America knows that Capitol Police were injured. Some died. Wasn't it an attack on the Capitol? Senator, it was an attack on a number of individuals, and that was wrong and inappropriate. Why are you unwilling to say honestly and candidly to this committee that the Capitol was attacked? Well, Senator, as a judicial nominee, I'm here to talk about questions of law, not fact. I know the United States Supreme Court has said No, that you're the here Capitol... to talk about what we ask you to talk about, and questions of fact are absolutely to the point when we are asking whether you are willing to state facts honestly and candidly, because it goes to your integrity and independence. Y luego aquí estuvo el senador Dick Durbin interrogando a Can't Doubt también. Escuchen esto, por favor. 3 years ago, in a 2023 interview with a right-wing Hungarian news magazine, in which you failed initially to disclose to the committee, you said, and I quote, "The ideological bias of universities, the extensive harassment laws that regulate the workplace, and the gradual spread of self-censorship
are leading to a society in the United States that is intellectually more comfortable, duller, more deceitful, and more timid. Timid was your word, than in previous decades. So let's clarify your position. Do you oppose laws that protect against harassment in the workplace? Absolutely not, Senator. Why did you say that anti-workplace harassment laws are leading to a society that is, quote, more comfortable, duller, more deceitful, and more timid? I have spent much of my career as an academic. And for me, the most important part about being an academic is the ability to exchange ideas freely. Sometimes I think we've seen in campuses situations in which over-enthusiastic bureaucrats and enforcers can chill free speech. And I think that was my impetus. I want to protect free speech on Do you campus. stand by your words? Which word, Senator? Do you want me to read it a third time? That harassment laws that regulate the workplace make the United States more comfortable, duller, more deceitful, and more timid than in previous decades. I stand by my words because I believe in free speech. Thank you, Madam Chair. Vaya, en serio, este sujeto, Kendall Dobbs, es un tipo raro y es un tipo peligroso. Al menos en mi opinión, este sujeto era raro y peligroso. El vicepresidente, J.D. Vance, está arrojando a todo el gabinete de Donald Trump debajo del autobús. Acaba de dar hace unos días una entrevista con los medios del régimen estatal que se hacen llamar Fox. Laura Ingraham fue la entrevistadora, donde J.D. Vance criticó a todas las personas que lo estaban atacando por hacer el memorando de entendimiento. Además, hemos visto una serie de filtraciones durante estos últimos días sobre el agotamiento de los interceptores de los Estados Unidos, como los interceptores Patriot, PAC-3, los interceptores THAAD y los SM-2, SM-3 y SM-6 de los destructores de la Marina, que también son interceptores antibalísticos. Además, nos estamos quedando sin los attachments. Ya había informado anteriormente sobre cómo algunos altos generales y almirantes militares habían estado filtrando al Washington Post, así como al New York Times y al Financial Times, a Bloomberg y a otros sobre el agotamiento masivo de todo el equipo militar que, la verdad, ni siquiera éramos capaces de escalar esta guerra. Ya lo sabíamos, esta guerra catastrófica, de hecho, en Irán, y que ni siquiera éramos capaces de escalar esta guerra catastrófica en Irán si Donald Trump quisiera. Pero también parece que J.D. Vance ha estado filtrando tras bambalinas, y sí, parece que, sincronizado con esta entrevista en los medios del régimen estatal que se hacen llamar Fox, J.D. Vance también estuvo filtrando al Washington Post y al New York Times con respecto al comportamiento de Pete Hegseth, ya saben, el secretario de Defensa de Estados Unidos, durante la reciente reunión en Camp David, donde Donald Trump al principio dijo que iba a hacer volar en pedazos Irán justo por ese tiempo. Y Donald Trump se echó para atrás y dijo, en realidad, Irán se ha comunicado y quieren hacer un alto funcionario del régimen que estaba en la sala de Camp David, que estaba en esta reunión de gabinete, ha estado hablando con el Washington Post y con el New York Times, y aportan información detallada sobre lo que Pete Hegseth estaba diciendo y haciendo. Y Pete Hegseth culpaba del hecho de que Estados Unidos ya no tiene interceptores a Steve Feinberg, quien es su subsecretario, y por supuesto la Casa Blanca lo niega y dice que esto no sucedió, pero esto es un artículo del Washington Post. Donald Trump y Pete Hegseth se enfrentaron en Camp David por preocupaciones sobre el agotamiento de misiles en Irán. En una cumbre en Camp David, esto fue el fin de semana pasado, Donald Trump exigió las respuestas al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el agotamiento extremo de municiones. Ahora, un alto funcionario en la sala, y dio la casualidad de que coincidió con que J.D. Vance hiciera estas entrevistas, ya que no se había sabido de J.D. Vance en un tiempo. Esto es lo que dice el artículo. De vuelta en Camp David, mientras Donald Trump lo confrontaba por el inventario vacío de armas, Pete Hegseth se defendió y culpó a su subsecretario Steve Feinberg por estas escaseces y por no asegurarse de que Donald Trump estuviera plenamente informado del asunto, dijeron ambas personas familiarizadas al Washington Post, y así se describe esta escena con Donald Trump. Bueno, con un frustrado Donald Trump al enterarse de que nos quedamos, que Estados Unidos se queda sin interceptores, algo que como comandante en jefe, debió haber sabido. Pero Donald Trump estaba demasiado ocupado, supongo, haciendo 21.000 transacciones bursátiles, dorando estatuas de oro y arruinando estanques de reflejo y helipuertos. Y así se describe este encuentro donde Donald Trump exigió respuestas al secretario de Defensa, Pete Hegseth, porque engañaron a Donald Trump sobre la extrema escasez de municiones que ahora amenazaba con limitar
las opciones militares en contra de Irán. Bueno, contra Irán sí. Donald Trump dijo, iba a hacerlos volar en pedazos y no tenemos nuestras armas. El encuentro tuvo lugar al margen de la reunión de su gabinete. Las fuentes dicen que se estaba desahogando con Pete Hegseth, diciendo que pensaba que el problema de las municiones se había solucionado, según ambas personas familiarizadas con la conversación que, como otras, hablaron bajo condición de anonimato. El artículo continúa hablando sobre las extremas escaseces que tenemos ahora. También la cita a la propagandista de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Estos son noticias 100% falsas, literalmente nunca sucedió y Donald Trump tiene la máxima confianza en Pete Hegseth. El secretario de Defensa no engañó a nadie sobre la posición de municiones y no culpó al subsecretario Feinberg. Estas afirmaciones sobre las reservas agotadas, desacuerdos internos y la posición del subsecretario sobre Irán son igualmente ficticias, dijo el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell. ¿Qué tan absolutamente patético se puede ser, verdad? Entonces, tenemos a J.D. Vance, va a los medios del régimen estatal Fox y dice, miren, creo que es interesante que tengan a todas estas personas que atacarán lo que dijo Donald Trump intentando atacarme a mí. Dice, pero solo estoy diciendo lo que Donald Trump dijo. Así que no quieren usar su nombre, por lo que usan el mío, pero bueno, todo lo que estoy haciendo es lo que él quiere hacer. Y de nuevo, esto es él criticando a Pete Hegseth, él criticando a Marco Rubio y él criticando a otros. Porque ya saben, la postura de J.D. Vance era que Estados Unidos tuvo que haberse mantenido dentro del memorando de entendimiento, que Estados Unidos estaba quedando sin interceptores y que tenían a Pete Hegseth y a todos estos otros halcones de guerra neoconservadores que querían arrastrar a Estados Unidos a la guerra, como Marco Rubio y también otros. Miren lo que dice J.D. Vance aquí. Miren, por favor. What I do think is interesting is that you have people who will attack what the President of the United States has said, but they don't want to use his name because they know that the President of the United States is too big a fish for them. So they'll come after me or they'll come after somebody else in the administration. That's my job, Laura. And if the worst thing that happens over the next couple of years is that I take some flack for the president in order to make his administration more successful, I think he'll be happy about that. Luego J.D. Vance dice que hemos logrado muchos avances con Irán y a veces es un paso adelante, 2 pasos atrás, 2 pasos adelante, 3 pasos atrás. Dice, pero lo que otros deben de saber es que los iraníes son personas muy difíciles. Ese es su análisis, que los iraníes son personas difíciles. O sea, amigo, ustedes invadieron Irán y destruyeron una escuela primaria donde 168 niñas fueron masacradas y otros también fueron masacrados con los Tomahawks estadounidenses. Ustedes se han involucrado en un crimen de guerra tras otro y dices que son difíciles para negociar. Se supone que tienen que ser amables contigo. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees que es esto? ¿Quieres un trofeo de participación por tus crímenes de guerra? Esto es lo que dice. Miren, por favor. Well, first of all, if they want to make me own the effort to try to bring this war to a successful conclusion, I'm happy to let them make me own it. I am absolutely trying to do that. But to your point, that sometimes requires 1 step forward, 2 steps back, then 3 steps forward and 1 step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult. Y luego J.D. Vance habla obviamente de los Marco Rubio, los Pete Hegseth y los demás del régimen y el gabinete que lo han atacado. Y dice, tampoco me importa cuál será su nombre, y continúa, si está cometiendo fraude contra el pueblo estadounidense, todos nosotros en el liderazgo público deberíamos estar tratando de detenerlo y tratar de meterlo en la cárcel por enriquecerse. Por cierto, eso también es sobre Donald Trump, ¿eh? Miren esto, miren el clip, por favor. I don't care where you came from. I don't care what your name is. If you are committing fraud against the American people, all of us in public leadership should be trying to stop it and try to throw you in prison for enriching yourself off the American taxpayer. Y luego comienza a hablar sobre este extraño tema de la guerra cultural con Sophie Cunningham, la jugadora de la WNBA, y Laura Ingraham le estaba haciendo la pregunta antes, como si le estuvieran haciendo preguntas muy duras y fueran malos con ella en los partidos porque quieren mujeres en los deportes femeninos. Repito, ¿de qué estás hablando? Es la WNBA. Son todas mujeres. Es baloncesto femenino. ¿De qué estás argumentando? ¿Cuál es tu problema? Solo quieres intimidar a las personas transgénero. Eso es todo. Ni siquiera entiendo tus estúpidos temas de guerra cultural, la verdad. Pero J.D. Vance como que lo convierte en algo sobre él. Es el tipo que le diría a Sophie, te atacan cuando haces cosas valientes, cuando eres una persona valiente como yo. Miren, por favor. Look, sometimes when you're courageous in this country, some of the worst people in the world try to attack you. What I would tell Sophie and anybody else is keep speaking your mind. You actually are inspiring a dozen people for every person that criticizes you. And we cannot take our country back. We cannot save the United States of America unless you have people of courage who are speaking their mind. The thing about courage, Laura, is it's contagious.
when you see one person, even if they have the mob come after them, one person speak their mind in a courageous and honest way, it inspires a lot of people to do the same. So I would tell Sophie, keep... Y también se debe de notar que se filtró un informe, pero también se ha hablado mucho sobre cómo Pete Hegseth no ha sido solo tan imprudente, y Donald Trump también, con los interceptores y los ataques, sino también con los buques de guerra. Un nuevo artículo que acaba de salir hace unos días en el New York Times habla de cómo una nueva clase de buques de guerra respaldados por Donald Trump costará un 50% más de lo esperado. Sorpresa, sorpresa, ¿no? Por un costo total de $275 mil millones. Y así Donald Trump quería construir acorazados. Esto es lo que decía el artículo y hay mucha gente criticándolo y a altos funcionarios también. Quiero decir, creo que J.D. Vance tras babalinas también lo está criticando. Pero tienes a Donald Trump queriendo crear la clase de acorazados Trump, que son acorazados nucleares. A Donald Trump no le gustan los submarinos, ni los barcos silenciosos, ni nada de esto. Le gustaba cómo se veía durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los acorazados grandes y pesados, y por eso quieren armarlos, bueno, con armas nucleares, y los llaman los acorazados Trump. Así que el primero se llamó US Defiant y se llaman acorazados Trump y va a costar $23.400 millones. $8.000 millones más de lo que la Marina indicó inicialmente. Se espera que el costo de cada uno de los 14 buques adicionales, estos acorazados que se van a ver como acorazados de la Segunda Guerra Mundial o incluso de antes de la Segunda Guerra Mundial, aumenten en más de $18.000 millones, desde los 10.200 millones cada uno para un costo total de $275.000 millones para los 15 barcos. Lo que estamos escuchando de las fuentes también es que probablemente sea una estimación baja, que sé que el New York Times dice 275, pero a fin de cuentas probablemente costará cerca tal vez de los $450.000 millones, a lo que Donald Trump se refiere como la flota dorada, literalmente solo quemando los dólares de los contribuyentes. Quiero decir, piénsenlo de esta forma ahora mismo. ¿Cuáles son las cosas más importantes en la guerra, verdad? Drones, interceptores, antidrones, sumergibles. Bueno, sumergibles no tripulados, otros drones, ya saben, drones FPV, toda esta clase de drones, ¿verdad? La balística, ¿no? Piensen en el FP-5 Flamingo de Ucrania. Piensen en la balística iraní, que tiene tecnología antiinterferencia. Piensen en la balística rusa. Los balísticos son fundamentales. Los interceptores para detener la balística, los drones, los sumergibles no tripulados. Construyes un barco de $23.000 millones y solo se necesita un dron para destruirlo. Quiero decir, es la cosa más tonta del mundo y literalmente es un desperdicio de todo el dinero de contribuyentes. Quiero decir, aquí tienen a J.D. Vance criticando el régimen de Donald Trump, filtrando sobre el régimen de Donald Trump, llamándoles la atención, dando una entrevista en los medios del régimen estatal. Esta es una banda disfuncional de terroristas, en mi opinión, pero déjenme saber ustedes qué opinan al respecto en los comentarios, ya que como ustedes saben, para mí lo más importante siempre va a ser su opinión, así que voy a estar al tanto de lo que pongan. También les recuerdo que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse a este canal, ya que subimos videos todos los días. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, quedó contra las cuerdas después de que una reunión filtrada revelara que Donald Trump le exigió explicaciones por la falta de misiles en plena crisis en contra de Irán. Quédate hasta el final porque verás por qué su puesto podría estar ahora en un completo peligro, y rápidamente no olvides suscribirte al canal para saber lo que está pasando en Estados Unidos todos los días. Comencemos. Pete Hegseth es un borracho, es un tonto y tal vez la persona menos calificada en el gabinete de Donald Trump, pero claro, está en ese gabinete por dos razones obvias y tristes. Sin embargo, una de ellas hará que lo despidan. Ahora bien, la primera razón por la que Pete Hegseth fue confirmado como secretario de Defensa es porque los senadores republicanos son unos cobardes sin carácter. Lo estamos viendo ahora con Todd Blanche, lo vemos todos los días, la verdad. Al final, siempre se doblegan ante Donald Trump. Ahora, la segunda razón por la que Pete Hegseth tiene su trabajo, pero no creo que lo conserve por mucho tiempo más, es porque a Donald Trump le gustaba verlo en televisión. Sabemos que Donald Trump está obsesionado con Fox. Sabemos que Donald Trump está obsesionado con todo este tipo de falsas demostraciones de masculinidad por las que Pete Hegseth es bien conocido a estas alturas, pero no es bueno en televisión. Ya no. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Pete Hegseth en televisión? Ha pasado un tiempo, porque cada vez que lo hace, dice algo que le explota en la cara. Y ahora, bueno, Donald Trump le está gritando por esto. Sí, una nueva reunión filtrada le está dando mucha credibilidad a la teoría que tengo del tiempo de Pete Hegseth, que su tiempo se acerca. Vamos a entrar en todo esto, pero tenemos que empezar con las contradicciones que nos han traído hasta aquí, las cuales fueron desglosadas en dos partes en CNN. Miren, por favor. Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. Iran's Navy
is at the bottom of the sea. They would try to impose their will on the waterways in ways that the world would not like. Call it a toll, call it a fee, call it an exchange, call it control. They would do something that they would try to hold it at issue. Then you've got shrinking American munition stockpiles. Last month, Hegseth was dismissing concerns, and it was even an issue. Today, it was a reason the military needs an urgent cash infusion. There is a crisis with those stockpiles right now in private industry. That is a manufactured story that the media wants to peddle. And ultimately, our stockpiles are great, and they only get stronger. We face critical shortfalls that threaten our ability to also simply pay our service members, rapidly replenish equipment and munitions, and sustain vital operations without disruption. But there is one question where Hegseth never seems to waver. And it's this one. Who's to blame for all of this? The disaster of what the Biden administration budgets gave us. It was not a priority to fund the Department of Defense under Joe Biden. It's a neglect of the Biden administration. I mean, the Biden administration ignored hypersonics. I don't know what Lloyd Austin did for 4 years. Again, that goes back to the Biden administration of divest to invest. Familiar names. Titles missing. Over and over. But not the one currently in the Oval Office who decided to engage in this war. Así que la primera contradicción sobre la que Pete Hegseth se extralimitó demasiado, probablemente Pete Hegseth se emborrachó y se extralimitó, es que esta idea de que fue totalmente capaz de erradicar la totalidad de la capacidad de misiles de Irán, ahora sabemos que esto no es cierto. Debido a los continuos ataques que matan a estadounidenses, parece que Pete Hegseth subestimó por completo y en todos los sentidos las capacidades de los iraníes. Está bien documentado que Pete Hegseth ya no estaba preparado para el tipo de guerra con drones que provocó la muerte de estadounidenses en bases militares que no estaban debidamente fortificadas. Esto, fue culpa de Pete Hegseth, no de nuestras tropas. Obviamente Pete Hegseth no creía que Irán fuera a cerrar el estrecho de Hormuz. Esa es la razón por la que estamos en una crisis económica global. Y Pete Hegseth también creía que podría destruir tanto las instalaciones nucleares, y no lo hizo, como las capacidades de misiles, tampoco lo hizo. Pero la segunda parte de la historia de la contradicción de Pete Hegseth podría ser aún más importante, y esa es la contradicción de que, Joe Biden arruinó al ejército y no tenemos misiles, pero también estamos totalmente bien y Donald Trump está haciendo supuestamente un buen trabajo, un trabajo excelente, y eligió la ocasión perfecta para comenzar una guerra ilegal que no podía ganar Estados Unidos sin las municiones adecuadas. Pete Hegseth está diciendo dos cosas contradictorias y Donald Trump, quien realmente no entiende mucho de nada, especialmente sobre los temas militares complejos, está enojado. Sí, está encabronado. En esta reunión filtrada en Camp David, las peleas a gran escala entre Donald Trump y Pete Hegseth me hacen creer que él es el siguiente en la guillotina, ya saben. Frustrado, según se informa, Donald Trump exigió que Pete Hegseth explicara la escasez de armas en medio de la guerra con Irán. Donald Trump se ha frustrado cada vez más con esta guerra en curso y buscó respuestas del secretario de Defensa Pete Hegseth en medio de informes sobre la escasez de municiones. El Washington Post informó hace unos días que el ejército de los Estados Unidos está experimentando una escasez de misiles guiados de largo alcance e interceptores de defensa aérea, razón por la cual, según se informa, Donald Trump se ha abstenido de lanzar ataques importantes adicionales en contra de Irán de manera crucial. Estados Unidos se está quedando sin sistemas de defensa aérea de alta altitud terminal, THAAD, lo que plantea un problema para el personal militar estadounidense estacionado en el país del Medio Oriente que Irán ha estado bombardeando. Citando a dos personas familiarizadas con la situación, el Post informó que Donald Trump interrogó a Pete Hegseth sobre por qué aparentemente había sido engañado con respecto a las capacidades militares existentes en los Estados Unidos. La frustración de Donald Trump por la guerra de Irán se desbordó en Camp David la semana pasada, donde exigió respuestas al secretario de Defensa Pete Hegseth sobre por qué aparentemente lo habían engañado sobre la extrema escasez de municiones que ahora amenazaba con limitar las opciones militares contra Irán. El encuentro tuvo lugar al margen de su reunión de gabinete en Camp David. Esto fue hace unos días, donde Donald Trump se desahogó con Pete Hegseth porque pensaba que el problema de las municiones se había solucionado, según ambas personas familiarizadas con la conversación, que como otras hablaron con la condición de anonimato por tienen miedo, tener represalias. Durante su intercambio, Pete Hegseth culpó al subsecretario de Defensa por la escasez y por no comunicar de esto a Donald Trump adecuadamente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, negó que el intercambio entre Donald Trump y Pete Hegseth haya ocurrido en absoluto, lo que simplemente significa que absolutamente sí sucedió.
Estas son noticias 100% falsas, dijo Caroline Leavitt al Post. Literalmente nunca sucedió y el presidente de Donald Trump tiene la máxima confianza en el secretario de Defensa. Realmente no necesitabas agregar esta última parte porque ahora realmente parece que las cosas no van bien. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, negó que Pete Hegseth haya disimulado sobre la escasez de municiones y dijo que el secretario no culpó a su subordinado. El secretario Pete Hegseth no engañó a nadie sobre la posición de municiones y no culpó al subsecretario Feinberg, dijo Parnell. Estas afirmaciones sobre reservas agotadas, desacuerdos internos y la posición del secretario sobre Irán son noticias ficticias, según él. Durante meses, Donald Trump ha insistido repetidamente en que Irán quiere desesperadamente hacer un trato. En un discurso en junio, de hecho, reiteró el tema en conversaciones justo después de que Irán bombardeara un barco de carga en el estrecho de Hormuz, el cual prácticamente ha cerrado. Por eso, me parece bastante interesante que Pete Hegseth, quien últimamente se ha vuelto cada vez más errático, ansioso y realmente preocupado de que la gente lo apuñale por la espalda, haya decidido culpar a su subsecretario. Y de nuevo, esto ha surgido en conversaciones dentro del Pentágono. A Pete Hegseth le preocupa que otros funcionarios militares puedan estar pensando en reemplazarlo. Se ha desvivido por socavarlos por temor a ser despedidos. Esta ha sido una constante para Pete Hegseth, pero Donald Trump, este es un punto al que volvemos todo el tiempo, es demasiado perezoso, es demasiado tonto e indiferente para involucrarse realmente en la estrategia de esta guerra. No sabe nada, no quiere saber nada, para él es un aburrimiento. Quiere que sea un reality show con un guión en el que pueda interpretar al tipo grande y fuerte y rudo, que todo sucede bien, que todo es genial. Y este simplemente no es el caso. Donald Trump no sabe lo que está pasando y tampoco Pete Hegseth. Y creo que, lo que a Donald Trump le gustaría más que nada es una oportunidad para un borrón y cuenta nueva y decir, francamente, solo creo que Pete Hegseth no hizo un buen trabajo, lo suficientemente bueno al menos. Simplemente no daba la talla y pretender que él no es quien comenzó esta guerra y lo arruinó todo desde el principio. Pero estas son las contradicciones que Pete Hegseth ha pretendido en los medios, se ha quedado atascado y los demócratas necesitan aprovecharlo. Y vimos al senador Jon Ossoff hacer esto hace unas semanas. Miren por favor. Later you declared victory. That was now nearly 4 months ago. 3 weeks after you'd already said Iran's military was destroyed and combat ineffective, you said, quote, Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory. You said Iran's military had been rendered, quote, combat ineffective for years to come. And you stated we had, quote, achieved every single objective. Were those accurate statements? It certainly was, on behalf of the men and women in uniform, a historic military victory over Iran. Had Iran's military been rendered, quote, combat ineffective for years to come? That was a statement that you made 4 months ago. They had 160 naval vessels in the Blue Water Navy, and they're gone. Their Air Force is completely combat ineffective, and they don't have a defense industrial base. So describe to me a country that doesn't have an Air Force, a Navy, or a defense industrial base, and I will describe to you a country that does not have an effective military. It can lob missiles. Mr. Secretary, you stated 4 months ago that Iran's military had been rendered, quote, combat ineffective for years to come. Has Iran's military been, for the last 4 months, combat ineffective? It's been set back not just years, but likely decades. You stated we had, quote, build at the level it did before, not even close. It doesn't mean it doesn't have capabilities. Mr. Secretary, you stated we had, quote, achieved every single objective. Was that an accurate statement 4 months ago? The main objective of this was to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. Their main sites were obliterated. We're watching over them, and we're holding them at issue. If they don't give them up at the table, there's other ways we can take them away. Early in the conflict Iran will on never day have a 3, nuclear weapon. Acorrálenlo, no puede defenderse y esa es la razón por la cual Pete Hegseth, por supuesto, al igual que Donald Trump, han puesto tanta atención a los medios últimamente porque no quieren que se cubran estas historias, no quieren que se le preste atención. De nuevo, ¿cuándo fue la última vez que Pete Hegseth estuvo en CNN, en CBS o incluso en Fox? Y por cierto, hay quienes dentro de Fox, y esto puede sonar loco porque es un canal de propaganda, están furiosos con Pete Hegseth porque recuerden que les contó todas sus gerencias de prensa. ¿Recuerdan esto, verdad? Cuando Pete Hegseth expuso a todos los reporteros del Pentágono. Sí, todavía están molestos por esto, así que no ven a Pete Hegseth en la televisión es porque no quieren que Donald Trump lo vea en la televisión. Es porque no quieren desmoronarse en televisión, es porque no puede responder preguntas sobre esta guerra. Está aterrorizado y es por eso que, está diciendo cosas como estas. Miren, por favor. Or more fake news from CNN. Reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz. Patently
ridiculous, of course. For decades, Iran has threatened shipping in the Strait of Hormuz. This is always what they do, hold the strait hostage. CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. The sooner David Ellison takes over that network, the better. Another example of a fake headline that I saw yesterday, war widening. Here's a real headline for you for an actual patriotic press. How about Iran shrinking, going underground? You see, Iran's leaders are hiding in bunkers and moving into civilian areas. The only thing that is widening is our advantage. El secretario de Defensa, entusiasmado, eufórico de que los Ellison, quienes aman a Israel y de hecho compraron TikTok porque Benjamin Netanyahu lo quería, vayan a tomar el control de CNN. El secretario de Defensa presagia eso, bueno, algo bueno para su guerra. ¿Significa que todo va súper bien si está aterrorizado por la cobertura? No, por lo cual necesitamos estar hablando de esto más y créanme que en este canal lo vamos a hacer como lo venimos haciendo sin falta durante más de un año. Vamos a hablar sobre un secreto de salud de Donald Trump en este video al que no creo que se le preste suficiente atención en este momento. Ahora, tengo que comenzar diciendo que no soy médico, no tengo títulos médicos, ¿de acuerdo? No soy enfermero, no soy farmacéutico, no soy nada relacionado a la salud, pero soy un experto en un tema del cuerpo humano y es, de hecho, de lo que hemos estado hablando de Donald Trump, de lo que vamos a hablar ahora, y eso es su cabello. Es falso, no es real. El hombre obviamente lleva puesto una peluca. Ahora, para quien no lo sepa, Donald Trump se sometió a una cirugía anteriormente en su vida en la que le giraron el cabello para un lado, como todos sabemos, para que su calvicie pudiera solucionarse, reordenando claramente su cabello. Es por eso que tiene este extraño nido de ratas en el pelo, pero la gente ha notado que ha cambiado un poco. Y creo que podría ser porque está calvo. Creo que lleva de hecho una peluca, tiene extensiones, tiene algo. Siempre quiero hablar de la salud de Donald Trump en este programa, no solo porque me encanta burlarme de este tipo que ha destruido el país, sino también porque es importante para entender sus tendencias autoritarias. Mucho proviene de la inseguridad de Donald Trump, por lo que ahí es donde tenemos que empezar. Su miedo a morir antes de llegar a que se le caiga el cabello, y quiero que comencemos aquí. Miren, por favor. Guy with a menstrual cycle demanded that his bathroom floor be covered with carpet because he's terrified of slipping and falling. I'm a physical therapist with a doctorate in my field and 15 years experience working in home health care treating geriatric patients with dementia, heart failure, kidney disease, and a history of falling with catastrophic injury, like this motherfucker. So we know from the book Regime Change from Maggie Haberman and Jonathan Swan that his entire bathroom floor is covered with carpet. He's had this installed in both of his terms. Now, obviously, that's fucking disgusting. You don't want carpet in the bathroom because it's going to grow mold. Of course, he's never understood science a day in his life, so he doesn't fucking know that. Why would he insist to have carpet in the bathroom? Because his balance is shit, and he doesn't want to fall and break a hip or a shoulder or crack his skull on the edge of the bathtub. The book also reports that the area just in front of the shower was always soaking wet, which is also gross. But the residential staff would try to remedy this by putting an extra piece of the same carpet over that spot. Keep the water from soaking it so bad that it would make him sick from mold exposure. Actually, that's not a bad idea. You guys should not replace that carpet anymore. From a perspective of a physical therapist in home health care, if there's so much water that you're soaking through the carpet right in front of the shower, it's because you are not moving fast enough or safely enough to dry yourself off after you get out. A patient who does that is using a shower chair or a shower seat the vast majority of the time. Now, on top of this reporting, I'm also hearing from my sources that the carpet in that bathroom smells like urine. I knew it would be soaked because of the reporting from the book. I assumed it was always water. Not only is his functional mobility declining to the point that he probably needs assistance to even bathe himself safely, but he's so incontinent that his urine and probably feces are getting all over the carpet in the bathroom. This man is much sicker than the White House would have you believe. That's why they don't have anything on his schedule outside of signing an executive order or doing some bullshit ceremony. This is yet again why I tell you guys the big beautiful obituary could happen any day now. These are the kinds of patients that I see on a daily basis, and then a Teams message comes through on my tablet and says, so-and-so passed away, so-and-so was referred to hospice. It happens every day in my world.
Happy Wednesday. At this point, he's on 104 days of borrowed time. Who did he borrow the time from? The birth control that he'll throw a tantrum about taking to regulate his menstrual cycle. From when he should have wandered into the wet concrete on the helipad, been impeached, or they should have finished the process of invoking the 25th Amendment. Thank you for your attention to this. Así que obviamente esta Casa Blanca está tomando todas las precauciones posibles cuando se trata de la salud de Donald Trump. Es por eso que, en mi opinión, hay tantos días en los que Donald Trump simplemente no aparece ante la prensa, ante el público, días generalmente a principios del mes. Bueno, tuvimos uno de estos recientemente, a finales de mes, a principios del mes pasado con Donald Trump en Camp David. Donald Trump lejos de las cámaras, Donald Trump tal vez recibiendo una inyección intravenosa, no lo sé. Parece muy plausible. La Casa Blanca está configurada para que el paciente con demencia, que es Donald Trump, sepa cómo desplazarse. Es por eso que ponen, letreros pequeños en cada habitación. Esta es la oficina oval, dice. Este es el ala oeste, esta es la residencia. Han notado que han hecho esto, ¿verdad? No es solo por las decoraciones y la exhibición de Donald Trump. Es porque tiene demencia y no sabe ni siquiera a dónde va. Pero hay una cosa que sabemos que está muy cerca del corazón de Donald Trump y es su terrible cabello, que parece de hecho falso. Quiero que hablemos al respecto de esto. Donald Trump, de 80 años y con un pésimo aspecto, estrena nuevo y sospechoso cabello en un discurso en Las Vegas. Donald Trump apareció en Las Vegas hace unos días con una melena notablemente más abundante, lo que desencadenó de inmediato especulaciones sobre qué había detrás del cambio de imagen. El presidente de 80 años, al hablar en el Red Rock Resort, lanzó su lista, habitual de quejas en contra de sus rivales políticos mientras que analizaba su guerra comercial con Canadá. Donald Trump dijo, francamente, Canadá es desagradable. Donald Trump le dijo a la multitud, son desagradables. Amo a la gente, pero son desagradables. Liderazgo desagradable. Y como pueden ver aquí, el cabello de Donald Trump se ve sumamente distinto, se ve diferente. ¿No es así? Sin embargo, durante el discurso en el que Donald Trump estaba perdiendo la cabeza, como siempre, los espectadores, atentos en línea, notaron el voluminoso nuevo peinado del presidente. Era sumamente distinto de como se ha visto normalmente los mechones durante toda su vida. También parecía haber un cambio en el color de la melena rubia fresca de Donald Trump en Las Vegas, esto fue hace unos días, en comparación con cuando habló en el programa, en Fox News hace unos días. Y es interesante porque se ve el cabello diferente, no se ve igual, textura distinta, cantidades de volúmenes distintos. Sus característicos mechones también estuvieron sujetos a los elementos cuando abordó el Air Force One desde Nueva Jersey hacia Washington DC, esto fue hace varios días, después de un fin de semana de golf. Las imágenes del video, y vamos a ver una foto en un segundo, documentaron el cabello de Donald Trump volando al viento mientras que saludaba a los reporteros, revelando más de su cuero cabelludo de lo habitual. Podemos ver en esta foto que no se ve muy bien, está bastante ralo, está bastante blanco. Donald Trump se ve mal. Parece un pollo crudo, de hecho. O sea, es asqueroso. Está hasta rosado. No es positivo. Las especulaciones en línea se desataron sobre la basurita de Donald Trump hace unos días y el periodista Aaron Rupert afirmó: Donald Trump está usando peluca. ¿O qué demonios está pasando aquí? También señaló que el cabello de Donald Trump tiene mucho más volumen de lo normal. Así que de nuevo, esta foto fue tomada el 2 de agosto. Donald Trump es el hombre más vanidoso de América. Es muy posible, como trabajo, que haya visto todas las especulaciones, todos los chistes y se haya sentido, ya saben, ensanchándose del área del estómago, pero tal vez volviéndose ralo por la parte superior de la cabeza. Nada de minoxidil para Donald Trump y pensó, pongámonos una peluca en marcha. Y para mí esa es una teoría perfectamente legítima y sería exactamente en lo que Donald Trump se estaría concentrando en un momento en el que está fracasando en una guerra. Está pensando ahora en su cabello. Ahora bien, como una persona que no quiero decir que yo piense mucho en mi cabello todo el tiempo, ciertamente pienso bastante, me gusta cuidarme el cabello y lo reconozco y lo respeto y de hecho he tenido comentarios sobre mi cabello que luego podemos hablar de esto. Pero lo interesante aquí, lo que quiero llegar es que tener el pelo bien, tener el pelo cuidado y tener el volumen que Donald Trump luce no se hace de la noche a la mañana. Demora semanas, pero claramente Donald Trump lo tuvo de un día para otro. Un hombre de 80 años, el tipo que está tomando medicamentos experimentales contra la grasa, como él los llama, medicamento experimental, el tipo que siempre está entrando y saliendo del hospital, ¿realmente creemos eso? De nuevo, tal vez este no sea el esfuerzo periodístico más importante que existe, el periodismo más importante que está sucediendo ahora, pero creo que tenemos que hablar más sobre la salud de Donald Trump. Creo que es importante, creo que importa. Especialmente en relación con los ataques de Donald Trump a los medios. Sabemos que existen personas como Brian Taylor Cohen que están en la lista de enemigos de Donald Trump. Una pausa aquí, Brian Taylor Cohen es un influencer que hace lo que yo hago, hablar de noticias, pero él es muy bueno, se lo recomiendo. De hecho tiene un canal en español, es excelente este tipo.
¿Y por qué Brian Taylor Cohen está en esta lista negra? Bueno, pues porque a Donald Trump no le gusta el hecho de que Brian Taylor Cohen hable de su salud. No puedo creer que este hombre esté en la lista de enemigos, no puedo creer que tal vez en un tiempo hasta yo puedo entrar en esta lista. Y es importante entender esta gran conexión con su seguridad más amplia que impulsa gran parte de la toma de decisiones dentro de la administración, pero también digo rápidamente, dado que estamos hablando de la lista de enemigos, si quieren apoyar a los medios independientes, una excelente manera de hacerlo es suscribiéndose a este canal para saber lo que está pasando en Estados Unidos todos los días y así hacer enojar más a los republicanos que hablan tonterías de nosotros. Ya que entre más suscriptores seamos, podemos llegar a más personas y hacer que esto sea una bola de nieve y que todo el mundo sepa lo que está pasando en español. Pero quiero que entiendan que es por esto que yo hablo tanto de la salud de Donald Trump, porque tenemos de hecho que hacer enojar a esta gente, y alguien que siempre lo hace es Rich Wilson, quien, bueno, tuvo que decir esto sobre la salud de Donald Trump. Miren, por favor. I don't have his doctor's notes. Yeah, of course. But the people around him that still talk to people around us, increasingly he is a managed asset. They're very careful how long he's out in public. They're very careful about the events he does. They're very careful about trying to keep him away from the phone in the middle of the night. But they haven't succeeded in that, Of Rick. course not. Because people will say, do you think it's actually Donald Trump? Oh, it is. If it's not Trump directly, he's dictating it to Natalie Harp, who is his personal aide, or to Stephen Chung, who is his communication social media. Tenemos que estar hablando de esto todo el tiempo porque la prensa tradicional no lo va a cubrir y como siempre digo, está increíblemente interconectado con todo lo que Donald Trump está haciendo en este momento. Está construyendo monumentos para sí mismo en todo Washington DC porque sabe que va a morir pronto y quiere mantener algún legado consagrado a la piedra por ahí. Donald Trump cree que la presidencia lo mantiene con vida, todos sabemos esto, por eso está construyendo un búnker con un hospital subterráneo y nunca hablamos de esto. Bueno, lo hacemos ahora en este programa, pero la prensa tradicional nunca lo hace, así que creo que es importante que hablemos de la salud de Donald Trump. Por supuesto que es importante, especialmente cuando tienes a Alex Jones de entre todas las personas diciendo esto. Miren, por favor. Saying as megalomaniacal as he's gotten, maybe with frontal lobe dementia like his dad had, where he acts normal most of the time but doesn't make good decisions. This is definitely a different Trump. 79, almost 80. I mean, I think he's cooked. I mean, my grandfather, my mom's dad, was an incredible guy, smartest guy I ever knew. But he had a heart attack, had surgery, had a stroke, and he lived a year or so more. And I mean, he was like a bad 3-year-old. Okay, and I had to go over and help my grandmother. She'd call me all the time. I don't want to call the fire department again. We'd come over and help, and I'd drive over there almost every couple of days. And we finally had to put him in a nursing home, and he died right after that. But my point is, that, my grandfather was the man he was before. I don't see that last year as my grandfather. I think it's the same thing with Trump. Whatever it is, his brain's fried. Yeah, this is a sad thing that happens to people as they age into their final years. And I'm no medical expert or doctor, but that could be what's going on. Unfortunately, they would lie to us, and they'll tell us he's in perfect health. Although we know for a fact that someone that never sleeps or sleeps 3 to 4 to 5 hours a night, well, that's the unhealthiest thing you can do, especially as you're approaching 80 years. Donald Trump tiene demencia. El cerebro de Donald Trump está roto y bueno, contribuye de nuevo. Me siento como un disco rayado, pero es porque no escuchas esto con otros medios. Contribuye gran parte de lo que está sucediendo dentro de la Casa Blanca y es razón por la cual, por tan malo que sea, o bueno, muy intencional que sea en sus ataques en Estados Unidos, Donald Trump también es una marioneta para las corporaciones, para los oligarcas, para Israel, para la gente, ya saben, en la Casa Blanca. Sabemos esto y bueno, tienen que prestarse más atención a esto. Ya sabes, Barron Trump probablemente esté dirigiendo a Estados Unidos en algún momento. Y es por esto que necesitamos ir detrás de todas estas personas y comenzar a hacer preguntas de verdad. Y ciertamente en este canal nos enfocamos en esto todos los días y lo hacemos hace casi 2 años. Pero bueno amigos, acabamos de llegar al final del video, espero que les haya gustado, si fue así por favor déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subimos videos como estos todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.